Hoy deseo entregar este mensaje a su corazón. Es un mensaje que considero muy, pero muy importante en nuestra vida. Y voy a invitarles a que se pongan sobre sus pies. Y quiero ir a la palabra del Señor que nos va a ocupar en esta tarde ya, que es en el libro de Marcos, capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Marcos 11, del 25 al 26. Aleluya. Y yo quiero que usted lo escuche con atención, lo lea por ahí. Gloria a Dios. Y dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará de vuestras ofensas. Amén. Yo deseo que levante sus manos al cielo y ore juntamente con un servidor. Señor Jesucristo, sé, Padre eterno, que su presencia esté en este lugar, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Señor, aleluya, su palabra así lo establece, que tu Espíritu Santo está ahí. Y sé, Padre eterno, que su presencia también está aquí, aleluya, para dirigirnos, y que este mensaje, Señor Jesús, lo ponemos en sus manos para que sea usted el que trastoque vuestros corazones, el que trate con la vida de todos y cada uno de vosotros, Señor, aleluya. Y que sea usted, Señor Jesucristo, aleluya, el que anuncie, el que pregone, y que este instrumento que un día creó usted en el vientre de mi madre, Señor, solamente sea un instrumento usado por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y se lo rogamos. Amén y amén y amén. Alguien de un aplauso al Señor Jesucristo de corazón. Aleluya. Tome su lugar diciendo gloria a Dios. Aleluya. Quiero entregar este mensaje a usted y a todas las personas que van a estar conectándose a través de las redes sociales, porque es un tema del cual se habla mucho, pero se recibe poco. Porque la naturaleza de nosotros como seres humanos es corresponder a algo que nos hacen, o añadir, o que se quede en nuestro corazón algo por lo cual estemos o estamos pasando. Y hoy quiero llevarlos a la reflexión esta, que se titula La gracia del perdón. La gracia del perdón. Dígale a su hermano vecino: la gracia del perdón. Dígale. Gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo. Gracia significa obsequio. Por eso se dice que vivimos en el tiempo de la gracia, porque vivimos en el tiempo que Jesús, en el tiempo de Cristo, en la dispensación cuando Cristo se dio a sí mismo, se regaló, aleluya, en rescate por todos nosotros. La gracia, el regalo que Dios nos da para perdonar. Y a veces se torna un poco complicado este tema, aleluya, porque quiero que vaya conmigo, porque en Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque cuando nosotros se empieza a añadir en nuestro corazón sentimientos no sanos contra algunas personas o contra alguna persona en especial, es una señal que nosotros tenemos que vernos ante el espejo de la propia palabra y entender que es el principio del cual se puede añadir ahí en nuestro corazón algo que a la postre nos va a contaminar,
algo que a la postre va a ir creciendo más y nos va a alejar de un corazón sano y nos va a alejar profundamente de nuestra relación familiar, de nuestra relación con nosotros mismos, y principalmente nos va a robar la paz de Cristo. Por eso dice que brotando alguna raíz, y lo más tremendo es que se añade ahí, que se anide alguna raíz de amargura cuando alguien es incapaz de perdonar a alguien. Y hoy quiero hablar y abundar más en este tema, porque mire, todos nosotros los seres humanos tenemos la grande necesidad, como humanos que somos, de ser escuchados, de ser amados, de ser aceptados, de comunicarnos los unos a los otros, de ser aceptados, de poder dialogar, socializar con personas, principalmente con los nuestros, con la familia. Y lamentablemente a veces se recibe palabras no gratas, palabras que no van de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, y que van hiriendo el corazón del ser humano. A veces las situaciones vienen desde el corazón, a veces pasan, a veces desapercibidas, pero hay personas aquí que tal vez desde su infancia traigan problemas de alguna raíz de amargura, de alguna raíz que se traiga tal vez desde la infancia, por maltratos, por gritos, por burlas, por sarcasmos, por apodos inclusive, que venimos o se viene arrastrando con sentimientos. Me ha tocado ver aún personas que algún familiar los hirió desde la infancia, y cuando ese familiar parte, nunca se pidieron perdón, nunca hubo un diálogo, ningún acercamiento, y veo que lamentablemente después están en una tumba, en un sepulcro, llorando amargamente porque nunca jamás hubo un acercamiento de diálogo, de comunicación, para que ese corazón o esos corazones sean sanados. Muchos de nosotros tenemos esa incapacidad. Cuando el Señor nos llama a nosotros a perdonarnos, dice: si fuera necesario 70 veces 7. Paz de Cristo. Traemos consecuencias del pasado, sí, mucha gente. Traemos cuestiones culturales de antes, por supuesto que también. Y hoy en esta tarde yo quisiera ir a una historia de la Biblia. Yo quisiera poner, por ejemplo, la historia que hoy quisiera poner en consideración juntamente con usted. Porque en aquellos años, cientos de años atrás, antes de Cristo, había un jovencito lleno de ilusiones, con futuro. Un jovencito que crecía bajo el abrazo, el calor de su padre. Un jovencito que creció juntamente con sus hermanos, muchos hermanos, por cierto. Un jovencito que tenía sueños de realizarse, de ser un hombre importante, como cualquier joven o cualquier doncella que pueda estar aquí. Y ese jovencito se llamaba José. Y José tenía sueños, y José tenía muchas aspiraciones. Dios le había dado a él algo muy especial. Era un don que el José podía interpretar los sueños. Y él soñaba ciertos sueños que cuando él los contaba causaba inquietud en su propia familia. Causaba celo, causaba cierto coraje, causaba cierta envidia, causaba incomodidad en sus propios hermanos. Muchas veces, hermanos, los problemas del vínculo en la familia
aparecen por ahí. Cuando alguien se desarrolla más que otro hermano, cuando alguien tiene más aspiraciones que otros hermanos, cuando alguien recurre al Señor y le va mejor en la vida que sus propios hermanos, y aún los propios hermanos de sangre, empieza a despertarse cosas no sanas y se van anidando en el corazón del hombre y causa demasiado daño. Porque la historia me dice que José, en una de tantas veces que su padre lo enviaba a checar a sus hermanos eran mayores que él, era el penúltimo de los hijos de Jacob. Y cuando José iba e inspeccionaba el trabajo de sus hermanos, si usted va conmigo a esta historia, visita que nos acompaña, personas que están viendo a través de las redes sociales, va a entender que aún sus propios hermanos, cuando miraron a José, su padre le había hecho una túnica muy especial. ¿Qué padre no desea lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no desea darle lo mejor a los hijos? José portaba una túnica muy especial. Y ahí llegó José en esa tarde con sus hermanos. Y de sus hermanos, desde que lo miraron que se afiguraba por allá, dijeron: allá viene nuestro hermano José. Voy a parafrasearlo así: allá viene mi hermano José. Sus hermanos mayores como Judá y otros más empezaron a idear algo tremendo en contra de su propio hermano de sangre. Y estas personas, los hermanos de José, empezaron a idear un plan completamente diabólico, porque empezaron a idear el plan de que iban a darle muerte a su propio hermano. Y por ahí alguien se atrevió y dijo: no hay que darle muerte, hay que aventarlo a ese pozo. ¿Se imagina usted sus propios hermanos de sangre aventando al pozo a su propio hermano? Esta historia no solamente se repite en la actualidad. Esta historia se repite desde el principio de la creación, desde que el hombre tiene la libertad de raciocinio, desde que el hombre tiene la libertad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre siempre ha sido tentado por inclinarse más por lo malo que por lo bueno. Dígame usted, ¿qué enseña esto? ¿Qué enseña las redes sociales? ¿Habrá noticias buenas o hay más noticias malas? ¿Por qué siempre jóvenes, niños y toda la gente está pegado a este celular, siempre viendo más las noticias? Porque estamos más dados a reencontrarnos, a identificarnos con noticias no agradables. Y sus hermanos, en este caso los hermanos de José, aventaron al pozo ahí a su hermano. Se imagina al hermano de ellos allá adentro en el pozo gritándoles: hermanos, sáquenme de aquí, ayúdenme, auxilio. Y los hermanos de sangre podían ayudarle. ¿Qué sentían? ¿Qué cruzaba por su mente, por su corazón? El dejar a su propio hermano en el pozo. Pero yo le quiero decir algo hoy en esta tarde: cuando Dios tiene un plan para un hombre, no habrá nada ni nadie en que se obstaculice en el plan divino del Señor Jesucristo. Así tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, los propósitos de Dios se cumplen, y se cumplen al pie de la letra. El hermano gritándole ese auxilio allá al fondo del pozo. ¿Cuántos hermanos le ayudaron? Ninguno. No hubo ninguno solo.
medio se conmovió el corazón de uno y dijo: vamos a sacarlo y vamos vendiéndolo como esclavo. Y lo sacan y lo venden como esclavo. ¿Cuántas veces, a veces, cuántas ocasiones la gente más cercana a ti desea verte en el pozo? ¿Cuántas veces la gente más cercana a usted lo vende por unas cuantas monedas? ¿Cuántas veces se repite esta historia en la familia? ¿Cuántas veces se repite esta historia en nuestro vínculo familiar? Esta es una historia que se repite todos los días. Y aún sin embargo, José, que lo vendieron por unas cuantas monedas, tipo y figura de Cristo, a Jesús también lo venden por unas cuantas monedas. Y José lo llevan y todavía lo comercializan como esclavo en Egipto. Y él llega de ser el hijo de papá, de ser el elegido de su papá, llega ahora como esclavo a Egipto. Después José empieza a encontrar como gracia. Y por ahí un hombre hizo confianza con José, intimó con él, con este joven. Y la esposa de este hombre quiso tentarlo y seducirlo. Pero José se mantuvo siempre en la línea del Espíritu Santo. Voy a hablarlo así, porque cuando un hombre, una mujer se mantiene en la línea del Espíritu Santo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? José, por no caer en las tentaciones de esta mujer, ahora va a la cárcel. ¿Hasta dónde trasciende el pecado del hombre? ¿Hasta dónde trasciende las malas acciones, a veces de nuestra propia familia, de nuestros propios hermanos, de nuestras propias amistades? ¿Hasta dónde trasciende un hombre bueno, un joven con sueño, un joven que tenía todo el futuro por delante, ahora está de esclavo y ahora está en la cárcel? Pero allá en la cárcel, porque lo que el Señor pone no lo quita, los dones del Señor son irrevocables. Y allá estando él adentro, allá en la cárcel, descifra los sueños de unas personas. Gracias a ello, este hombre quedó ese antecedente que interpretaba los sueños. Mientras que él estaba en la cárcel, el Señor estaba fraguando y tenía un plan perfecto para este hombre. Por eso le digo hoy en esta tarde, mientras que alguien pueda estar pasando por algo así, el Señor tiene un plan divino en el cielo. El Señor está trabajando en el cielo. A veces desconocemos el plan de Dios, aleluya, pero el Señor tiene algo precioso para cada uno de los que le obedecen. Mientras que José tal vez sufría, mientras que José estaba en la cárcel, mientras que José pensaba que no iban a realizarse sus sueños, allá afuera el Señor estaba trabajando con el faraón. Y el faraón empezó a soñar sueños que no podía interpretar, que no podía deducir. Y dijo, aleluya, mandó traer magos, mandó traer todos los que ahí, los que más sabían sobre Egipto. Ninguno pudo descifrar los sueños. Y alguien se acordó, el copero que había estado en la cárcel, y dijo, allá adentro, Señor, hay un joven que interpreta los sueños. Es hebreo, por cierto. Inmediatamente el faraón lo manda a traer. Esta historia usted la sabe, los que están bautizados. Por eso voy rápido. Y cuando traen a este joven ante el faraón, este hombre no se inclina,
se acostumbraba que cuando miraban al faraón ahí, todo el mundo tenía que hacerle reverencia. Pero como José era un hombre temeroso del Señor, no se inclinaba a nada ni a nadie, solamente al Dios Todopoderoso. Tal vez pensaban que lo iban a dar muerte porque no se inclinó, porque no hicieron una reverencia. Pero aún en el peligro, aún en medio de la muerte que podía causarle es no haber hecho eso, se mantuvo firme en su fe. Qué importante es entonces mantenernos firmes en la fe, aún en medio de la circunstancia más adversa que puedas estar atravesando. Él estaba frente al faraón, no se inclinó, se mantuvo firme. El faraón le causó admiración que ese muchacho no se estaba inclinando, y le cautivó su firmeza. Y le empezó a explicar los sueños, mientras que José escuchaba y empezó a descifrarlos. Y mientras que el faraón meditaba en lo que José decía, empezó en el hombre aquel a regresar la paz que hace mucho tiempo que no sentía. Déjeme decirles algo, hermano, hermana. Cuando Dios habla a nuestros corazones, empieza a haber paz. Este hombre había sido turbado durante días, largos días, largas noches, por esos sueños. Pero cuando José empieza a hablar, no era José, no era solamente la voz, el timbre de voz de José, era el Espíritu de Dios que estaba en José, que estaba hablándole al faraón y diciendo lo que estaba por ocurrir y lo que tenía que hacer. Aleluya. Y cuando la voz de Dios se escucha a través de su palabra, a través de un hombre, una mujer, empieza a regresar lo que se nos fue. Y cuando el faraón escucha todo esto, entonces el faraón empieza a decir: ¿que acaso aquí en Egipto habrá alguien quien pueda tomar la batuta para hacer los trabajos que está señalando José? José le había descifrado que iba a venir una grande hambruna y que durante tanto tiempo tenía que almacenar semilla, fruto del campo y todo, para que cuando viniera la hambruna pudiera pasarla. Y el faraón no miró a nadie, ni la gente más cercana a él. El menos pensado, el menos indicado, el es convicto, el que estaba ahí frente a él, el que lo acaban de sacar de la cárcel. El faraón puso su vista en ese muchacho. Nadie se imaginó, era el último en el cual el faraón se pudo haber fijado. Pero no es la vista del faraón, era Dios que ya estaba obrando en el corazón del faraón. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios a esto. No se fijó en el más cercano a él, no se fijó, aleluya, en el brazo derecho de él, se fijó, aleluya, en José. Y lo nombra gobernador. ¿A dónde quiero llegar? Es que llegó la hambruna, y por allá donde estaban sus hermanos, aquellos hermanos que lo habían vendido, aquellos hermanos que le habían deseado la muerte, aquellas personas, hermanos de él de sangre, que habían deseado lo peor para él, estaban sintiendo los estragos del hambre. Porque cuando alguien toma acciones no buenas, tiene repercusiones. Usted no espere sembrar calabazas y esperar sandías, no se puede. Si usted siembra sandías, ¿va a cosechar qué? Sandías. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar?
amor. Si usted siembra odio, ¿qué va a cosechar? Odio. Estos hombres habían sembrado el rencor, el celo, el odio, y estaban cosechando un poco de lo que habían sembrado. La hambruna se había apoderado de ahí, de toda esa parte. Y entonces tienen que viajar hasta Egipto. Se sabía y se corrió la voz que en Egipto había comida, había alimento. Y se corre la voz, y Jacob envía a sus hijos para que vayan a Egipto y lleven algunos obsequios y que traigan alimento de regreso. Yo quiero que vaya conmigo a la imagen esta, porque José, el hombre herido, José, el hombre que le habían deseado la muerte, que lo habían empujado a un pozo, que lo habían vendido, que había estado en la cárcel, ahora el gobernador, y ahora está frente a sus hermanos. Los hermanos de José no le conocían, porque en aquellos tiempos se usaba que los egipcios usaban sus túnicas, sus ropas, sus peinados, sus cosas, y cuando lo miraron no le conocieron. No sabía que estaban frente a su propio hermano. José sí los conoció. Y yo no sé qué lucha hay a veces en el corazón del hombre cuando nos reencontramos o cuando miramos a la cara a la persona que le ha hecho daño. ¿O qué empieza a sentir usted en su corazón cuando mira frente a frente a unas personas que le han causado tantas cosas? José estaba frente a sus hermanos que le habían deseado de todo. Y va José, voy a decirlo rápido, les da alimento y le pone algo entre sus cosas que van a llevar de regreso, con el propósito. José había dejado un hermano menor y quería conocerlo, y les pone algo entre sus cosas para que vayan con esa encomienda después, porque si los iba a acusar de robo por haber encontrado entre las semillas, los costales de semilla que llevaban, los frutos que llevaban, o si no, la consecuencia era de que la cárcel, o si no, que trajera a su hermano menor. Cuando estos muchachos van de regreso con su padre Jacob y traen alimento y todo eso, para eso había quedado un hermano de allá preso, y le dice: padre, fíjate que mi hermano se quedó allá preso, porque tenemos que llevar ahora a nuestro hermano menor para que lo puedan dejar suelto. Tal vez José estaba luchando entre la carne y el espíritu, y el propósito es que cuando llegaron a sus hermanos, y cuando los hermanos de José regresan nuevamente a Egipto y llevan a su hermano menor también, José tenía preparado algo muy especial. Cualquier naturaleza de cualquier hombre, de cualquier ser humano, es responder un mal con un mal. Si me la haces, me la pagas. José no respondió así. Siendo el gobernador, teniendo el poder en sus manos, José no respondió. Tal vez luchó consigo mismo en la carne, como cualquiera de nosotros puede luchar con eso. José preparó una gran fiesta. Escuche bien esto. José prepara una hermosa fiesta
y pone y ordena a sus criados dónde se va a sentar cada uno de sus hermanos ahí, del menor al mayor. Al hermano que le habían deseado la muerte, al hermano que vendieron, él ahora haciéndole una fiesta para recibir a sus hermanos. Y cuando los mira y regresan sus hermanos de él, se sientan así como él lo establece. De repente sale José. Un tiempecito atrás, en una parte de la escritura o de la historia, me encuentro que José luchó para salir. Luchó con él mismo, luchó con su carne, luchó con lo que él sentía, luchó con su propio yo, luchó con tantas cosas. Pero al final prevaleció el Espíritu de Dios sobre él, y sale José y se dirige a sus hermanos y le dice: ¿acaso no me conocen? Y José empieza a quitarse todo, la vestimenta de egipcio, el peinado y los ojos de Rubén, de todos sus hermanos. Empiezan a abrirse diciendo: José. La reacción de la persona que había causado daño, de los hermanos de José, cayeron de rodillas y le dijeron: hazme esclavo, perdónanos. Y la respuesta de este muchacho fue aún más cautivadora, porque se fue y bajó lo que le identificaba a él como gobernador, y se puso a la altura de ellos como sus hermanos de sangre, y fue con ellos y los abrazó y dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonarlos? ¿Que acaso soy Dios para perdonar? ¿Cuánta gente, cuántos seres humanos hay incapacidad de enfrentar una condición así? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón ser dañado, que te han dañado, un sentimiento de venganza, un sentimiento de culpa, lo que sea, se ha cruzado por tu diario vivir, y hay incapacidad para reaccionar y que el Espíritu de Dios se vivifique en nuestra vida para ir con la persona a decirle: perdóname? ¿Cuántas veces cargamos eso como una carga espiritual? ¿Cuántas veces a nosotros eso nos roba la paz, la tranquilidad, y hay incapacidad para hacer esto? Si Cristo vino y aún aquellos hombres que le dieron muerte, dijo el Señor: perdónales, porque no saben lo que hacen. La más grande necesidad del ser humano es ser feliz, es que haya paz, pero el más grande obstáculo para lograrlo se llama la incapacidad para perdonar. ¿Qué acaso no dice la Biblia en la oración del Padre Nuestro que pedirle a Él que Él perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos también? Nos invita a ser personas que pasemos por alto cualquier cosa.
Si con Cristo hicieron tricitas, si con Cristo lo crucificaron, le pusieron clavo en sus manos, en sus pies, le traspasaron su costado, no puede haber comparación alguna lo que puedan estar haciendo o hayan hecho con ustedes. ¿Por qué no en esta tarde te miras allá dentro de tu corazón? Y si hubiese algo en esta necesidad, ¿por qué no hacer libre en esta tarde de eso? ¿Qué acaso no dice la Biblia también? En paz me acostaré. Y así mismo dice, dormiré. Porque solamente tú, Señor, ¿me haces qué? Quiere decir que todos los días el pedir perdón, iglesia, visita, es aquí. No es una vez que partamos, no, es ahorita, es ya, hoy, 70 veces 7 en el día, es ya. No tenemos por qué seguir cargando algo que no nos toca cargar. Seamos libres hoy en esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Alguien diga gloria a Dios a esto. Vaya conmigo a esta imagen, la última, quiero concluir. Mire, vaya conmigo. El reencuentro que José tuvo con su padre no fue durante el proceso. No. El reencuentro que José tuvo con papá, con su padre Jacob, no fue durante el proceso de diferencia entre él y sus hermanos, sino que el reencuentro de José con su padre se da después de que se ejerce el perdón entre ellos. Porque una vez que hay ese reencuentro de amor fraternal, entonces es cuando José manda a traer a su padre, a toda su familia y a todo el pueblo. José no tuvo ningún reencuentro. Quiere decir esto porque hay muchas personas que piensan así: es que, pastor, es que a mí me hirieron. El que tiene que pedir perdón es aquella persona. ¿Cuántas veces pensamos así? Pues yo le quiero ilustrar esta parte, porque José no pudo tener reencuentro con su padre hasta que él también fue libre de eso. Y cuando José es libre de eso, entonces él se reencuentra con su padre Jacob, el abrazo de su padre nuevamente, cuando Jacob por primera vez viene a Egipto. Quiere decir que tanto el que hace el daño como el que lo recibe están en igualdad de condición ante Dios. No es si usted hiere, no es si lo hieren. Las dos cosas son iguales. Porque si usted le hieren y guarda algo aquí, o empiezan a hacer algo aquí, están en igualdad de condición. Pero independientemente, si a usted lo hieren, aleluya, si usted se entiende culpable, entonces es hora de soltar esa carga. Es hora de ir con la persona, ponerse a cuentas, venir al altar, aleluya. Y dice la escritura: antes de que traigas tu ofrenda al altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano primeramente. Alguien diga gloria a Dios a esto. Gloria al Señor.
Yo no puedo venir aquí a ofrendar, discúlpeme, aleluya, sin antes no estoy a cuentas con mi hermano, con mi semejante, con mi vecino, con mi compañero de trabajo. Debo de estar en comunión. Dice, en cuanto a nosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, está hablando de toda la humanidad terrenal. Alguien diga gloria a Dios a eso. Y hoy en esta tarde, yo quiero decirle a usted, y quiero finalizar con esto, porque dice la Biblia, por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Escuche bien, está hablando de un deudor que debía 10,000 talentos. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, el Señor le perdonó los 10,000 talentos. Pero ese que debía 10,000 talentos, después fue con otro siervo de él, a ese que se le perdonó, y aquel hombre hizo exactamente lo mismo. Le suplicaba que lo perdonara, y aquel al cual se le había perdonado no fue capaz de perdonar al otro. Paz de Cristo. ¿Cuántas cosas el Señor te perdonó? ¿Cuántas cosas el Señor te pasa por alto día con día? Y hoy podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha guiado. Alguien dé un aplauso a Cristo de todo corazón. Más fuerte ese aplauso, más fuerte. Gloria al Señor Jesucristo. Más fuerte ese aplauso. Aleluya. Hoy deseamos de corazón que usted sea libre en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Habrá aquí alguien que necesita perdonar? ¿Habrá alguien que tal vez algún familiar se le haya adelantado y necesita perdonar, recibir perdón? Aquí habrá alguien acaso que se sienta con un sentimiento de culpa y que la persona a la cual podría pedirle perdón ya no esté viviendo, ya no viva. Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo quiero ser libre de esto que traigo, de este sentimiento que traigo. Habrá alguien aquí. Lo voy a invitar a que todos nos pongamos de pie en el nombre de Jesús.